Ok. Vamos a estar de pies para empezar con una oración. Así ya vamos a empezar. Aleluya. Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por dejarnos estar en tu casa para reunir, Señor, para adorar tu nombre, para aprender de tu palabra. Yo te doy gracias por cada uno de los estudiantes hoy. Yo pido, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a aprender más de tu palabra, aprender, Señor, de las falsas doctrinas y cómo cuidarnos, Señor, para no ser engañados. Sí, Señor, pedimos tu sabiduría, Señor, que podamos, Señor, dividir bien la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, pongan acá su nombre, por favor. Disculpa, que vayan colocando para tener seguimiento. Igual está abajo, no tengo tiempo. Okay. Cuando empecemos a dar estos pasos por aquí. Okay. No. Okay. Hoy la clase de hoy se titula Falsas Doctrinas. ¿Por qué? Y vamos a empezar primero vamos a empezar de dónde. ¿De dónde vienen las falsas doctrinas? La Biblia es muy clara. Vamos a buscar en Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Okay. Dice bien claro que hay doctrinas de demonios. Y yo creo que todas las falsas doctrinas de ahí vienen, de los demonios. Y entonces especifica algunas de las doctrinas falsas. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero esos solo son 2 ejemplos. Hay montones de doctrinas falsas. Y vamos a empezar a ver este video o escuchar el audio más que nada acerca de, no sé si conocen a Derek Prince. Él ya falleció, era un ministro que era muy poderoso en la liberación. Y este es un video de él, o más un audio, porque solo muestra su foto, pero se oye su voz. Está dando un testimonio de una liberación que él hizo. At that time, it was a unique experience. We dealt with a woman of English background, who is now a friend of ours, I know her personally, who came brought by a pastor for deliverance. I won't go into detail as how it started, but we spent, my wife and I, 5 hours praying with this girl, and a lady who sat by, and I didn't ask her to do this. Pues pasaron 5 horas en liberación con esta muchacha. 5 horas, uy. Counted and wrote down the names of 72 spirits that identified themselves and came out of her. Salieron 72 demonios de esta mujer en esas 5 horas. Now, I'm sure there are many people with lots more than 72 spirits. After all, in the Bible, there was a man with a legion, which is 6,000. About 1/3 of the way through this, every spirit spoke. I didn't ask them to, but they did. In fact, they started talking to me before I even knew what was happening. One of them said, I'm a seducing spirit. So I said, come out. And it said, I'm the seducer of the faith. So I said, still come out. And it said, I'm the chief one. And I said, still come out. And then it said, I have many roots. And I said, well, come out with all your roots in the name of Jesus. And then this girl or woman started to mention certain doctrines or put on certain acts. And after a few minutes, I realized that these were the roots of the seducing spirits that were coming out. And I grabbed a tablet with the Conrad Hilton name at the top, and I wrote them down. And I actually wrote down 37 different deceiving spirits that came out of this one girl, all under the heading of a category of seducing spirits. De los 72 demonios que tenían,
37 era lo que se llama espíritus seductoras o espíritus de falsas doctrinas. 37 espíritus, demonios de falsas doctrinas tenía esta mujer. Now people have asked me what they were. I don't have the list with me, and I couldn't remember them all. And sometimes I feel I may offend people if I tell them, but I think this afternoon I'm going to tell you some of them. About the first one that came out was eternal security. La primera que salió era seguridad eterna. ¿Qué es eso? Ser salvo sin salvo. Salvo, siempre salvo. De los 37 falsas doctrinas que salieron de esta mujer, la primera era salvo, siempre salvo. Yo creo que esa es la falsa doctrina más prevalente en el oeste, en Estados Unidos y en Latinoamérica, en las Américas. Salvo, siempre salvo. Yo creo que esa es la falsa doctrina más dominante, más regado que la mayoría de los cristianos creen. Y es el primero que salió. Entonces, y él nombra más, solo vamos a ir con 2 más que él nombra, los próximos 2 que él nombra. About number 2 and number 3 was Jesus only. Número 2 o 3, él no se recuerda si era el número 2 o número 3, era solo Jesús. No sé si ustedes conocen ese. En la clase vamos a hablar de diferentes falsas doctrinas. Hoy es como un resumen de todo. Hoy es por qué falsas doctrinas. La semana que viene va a ser salvo, siempre salvo. Entonces la última que tengo es solo Jesús. Entonces la próxima es otra que vamos a tocar. About number 4, they didn't all give the name of the doctrine. Some just showed what they were. This one said, no pork, no bacon, no pork, no bacon, no pork, no bacon, no pork, no bacon. No tocino, no cerdo, no tocino, no cerdo, no tocino, no cerdo, no tocino. ¿Qué doctrina es esa? No sé si ustedes conocen esa. Es parte de una doctrina. Bueno, hay varias que no, por ejemplo, los adventistas, Sí. bueno, la Iglesia de Dios, es todos los que traen la tradición de Israel. Yo estaba en la Iglesia de Dios y eso no era. Pero eso es, se llama las raíces hebreas. Sí, y esos, están los de los adventistas del séptimo día. Pero yo estoy hablando en las iglesias evangélicas, que no son de la iglesia de los adventistas. En las iglesias evangélicas hay los que creen en las raíces hebreas, que uno, siendo cristiano evangélico, no puede comer cerdo. Que si es hombre y no fue circuncidado como niño, tiene que circuncidarse. Que hay que guardar el sábado. Y no estoy hablando de los séptimos días, no estoy hablando de los adventistas, estoy hablando de evangélicos. Esa falsa doctrina trató de entrar en esta iglesia. Habían los que creían eso, que lo estaban tratando de regar, y el pastor predicó en contra de eso y se fueron. Había un grupito, yo conozco a algunos que estaban en ese grupito y se fueron. Dijeron, ya aquí no se puede. Y pues por eso se fueron. Y por eso también es una de las clases que vamos a tocar, las raíces hebreas. Y entonces vamos a tocar otras. Lo que sería el segundo, yo creo que es el segundo más popular, ¿cómo se llama? El Evangelio de la Prosperidad. Eso también está regado mucho. Entonces algunos otros. ¿Ok? Pero vamos a empezar por qué la gente enseña falsas doctrinas. Y vamos a empezar con un ejemplo bíblico que hablamos de eso en la clase de fundamentos, en la clase de adoración. Y era un caso de adoración que era una falsa adoración. Decían que era adoración a Jehová, pero no era. Pero sí era adoración. Y decían que era a Jehová, pero la verdad no era. Y está en Éxodo 32, de 1 a 6. Éxodo 32, de 1 a 6.
Éxodo 32, versos 1 al 6. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Aquí vemos a Aarón, era el sumo sacerdote de Israel, sumo sacerdote de Jehová. Moisés fue a la montaña a recibir los 10 mandamientos. Estaba ahí por 40 días. Durante ese tiempo ya el pueblo dijo, ¿qué pasó con Moisés que no baja? Aarón, haznos dioses que nos vayan a guiar. Y Aarón dijo, ok. Cuando lo lees, ¿dónde está su autoridad de él? Y entonces él hace un becerro. Y ellos, dice ellos, no se especifica quién exactamente eran ellos. Dicen, estos son los dioses que te sacaron de Israel. Ellos tenían que ser algunos líderes. Y Aarón, ¿qué hizo? Les reprendió, le dijo, no es cierto. ¿Qué hizo? Mira. No dijo nada. Dijo que iba a haber fiesta para Jehová. Dice, exacto, eso mismo. Y viendo Aarón, edificó un altar al becerro. Y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Okay. Y entonces en la mañana madrugaron, ofrecieron holocaustos. ¿A quién? Al becerro. ¿A quién decían que lo estaban haciendo? A Jehová. Pero la verdad lo estaban haciendo al becerro. Y presentaron ofrendas de paz. ¿A quién? Al becerro, aunque decían que era Jehová, pero la verdad es que era al becerro. Lo que estaban haciendo, estaban adorando al becerro y tratando de adorar a Jehová a la vez. ¿Se puede? No se puede. Y era adoración, pero en cuanto a adoración a Dios, era falsa adoración. Era adoración al becerro. Y detrás del becerro, como ya sabemos, estaba un demonio. Y era una falsa doctrina de demonio. Ahora, vamos a ver algo interesante aquí. Dicen que también presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ahora, tú estabas en la clase cuando expliqué qué quiere decir esto. No sé si, creo que le expliqué en fundamentos también lo que eso quiere decir. Cuando se levantaron a regocijarse. ¿Qué significa eso? Que hacían de todo. De todo, no entiendo. Bueno, usted dijo, ¿verdad? Que mencionó que se cree que tuvieron actividades sexuales allí. Sí. Todo eso. Es como la Biblia en Proverbios 5:18 dice, gózate con la mujer de tu juventud, o alégrate con la mujer de tu juventud, o regocíjate con la mujer de tu juventud. Y está hablando del acto de sexo. Eso es lo que ellos hicieron. Tuvieron una orgía en adoración, supuestamente a Jehová. Y era adoración al demonio que estaba detrás del becerro. Pero ellos decían que era que era a Jehová. Ahora, ¿quién decía que esa adoración era a Jehová?
¿Quién fue que dijo? Aarón. Aarón, sumo sacerdote de Dios, enseñó una falsa doctrina ahí mismo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Yo no pienso, yo sé la ¿Por Ok, qué? yo pienso que es porque aquí nos está diciendo que no importa qué liderazgo tienes, que tú también puedes caer en una falsa doctrina si no estás en esa relación con el Señor. Muy bien. Pero la pregunta es ¿por qué Aarón dijo eso? Dame primero esta pregunta. ¿Usted cree que Aarón creía que ese becerro que él hizo era Dios? Entonces, ¿por qué dijo que era Dios? Porque tal vez tuvo miedo al pueblo, a lo que Hay- la opresión del pueblo. Muy bien. Hay diferentes posibilidades. Yo creo que eso es una muy buena posibilidad. Había más de 2 millones de personas ahí. Y estaban diciendo, haznos un Dios. Y si le caen encima. Imagina, 2 millones de personas. Si le caen encima ya. Sí. Un temor al hombre. Eso es una cosa, el temor al hombre. Es muy posible. Otra cosa que puede ser es lo que es muy parecido al temor al hombre. Y no temor de por su vida, sino un querer agradar al hombre. A veces hay gente que son bien nice, bien buena gente, y nunca quieren tener una confrontación. Evaden confrontaciones, no importa qué, que lo más importante para algunas personas es que no haya esa confrontación, que no haya choques. Hay personas que son muy buena gente, pero entonces cuando tienen que hacer una decisión fuerte, no pueden. Porque hay personas que tienen, y eso es una falta en una personalidad. Porque sí es bueno ser buena gente y querer agradar a la gente, pero lo llevan al extremo que para nada no quieren ninguna confrontación, para nada. Y no se paran firmes en sus creencias. ¿Es posible que Aarón era así? La verdad yo no sé. Es posible que tal vez él tenía miedo por su vida, o tal vez él era una persona que no le gustaba la confrontación para nada. Okay, esos son 2 diferentes opciones. Otra opción es que ¿de dónde creen que sacaron esa idea de tener una orgía para adorar a un Dios? ¿De dónde sacarían esa idea? Raíces paganas que traían de Egipto. Eso a lo mejor hacían en Egipto. Aarón ya sabía de eso. Es posible que a Aarón le gustaba la idea. Es posible que a Aarón le gustaba la idea. Podemos tener una orgía. Hay una muchacha ahí que... es posible. Yo no sé, yo no conozco el corazón de Aarón, pero esa es otra posibilidad. Yo soy viejo, pero no tanto. Pero es posible que a él le gustó la idea. ¿Cómo dijo que este era el tercer punto? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Este tercer punto, ¿cómo se le puso? Que tal vez le gustó la idea. No, el tercer punto. Yo hablo de evangelio de la prosperidad. Era esto, ¿no, verdad? No, esto solo es porque Aarón hizo esta. El evangelio de la prosperidad es que eso va a ser otra clase. Otra clase. Sí. Sí, ahora estamos hablando de por qué la gente enseña falsa doctrina. Sí, estamos viendo un ejemplo con Aarón, que era el sumo sacerdote, era el pastor de todos los pastores. ¿Estás hablando cuando él hizo El becerro, sí, sí. Por eso hay que venir al tiempo, a la clase. Sí, no, pero Ok. Ok. Otra cosa, se ve que había un cierto incertidumbre. ¿Dónde está Moisés? No sabemos qué le pasó. No sabemos qué va a pasar. El depender de Dios a veces es difícil. La sincera verdad, a veces es difícil porque Dios no te dice todo lo que va a pasar.
Él te deja pasar por dudas, te deja pasar por cosas difíciles que uno no sabe cómo yo voy a salir de eso. Dios, ¿qué está pasando? Y es posible que Aarón también estaba pensando, pero ¿qué hago? ¿No? Ayer alguien me miraba, porque usted está diciendo eso, alguien me miraba muy preocupada. La persona, ¿verdad? Se miraba muy preocupada porque me decía, ¿qué has pensado que vas a hacer cuando ya no puedas trabajar? Cuando estés tú sola. Y me quedé pensando, le digo, es que a mí nunca me ha preocupado eso. ¿Cómo no te ha preocupado si es tu vida? Es que yo no me puedo preocupar de eso porque en realidad yo no sé qué pueda pasar. Y me miraron como que, o sea, como que estás tonta, debes de pensar, ok, yo estoy trabajando y estoy haciendo lo que puedo hacer. O sea, lo que sea de más adelante, es Dios el que, dependo de Dios. Exacto. Dependo de Dios. Y con Aarón puede ser que en vez de ser un temor al hombre, un temor a lo incierto, que no sé lo que va a pasar, pues tengo que hacer algo. Y pues, esto es lo que me están pidiendo, eso voy a hacer, porque Dios, ¿dónde está? Porque podemos ver la diferencia, porque si fuese solamente el temor a la multitud, a tanta gente, estamos viendo que Moisés era el líder y él fue solo hombre también. Sí. Y él, pues, él se puso siempre firme. Firme. Ya ve cuando le dijo, decidan aquí quién quiere servir a Baal o a Dios. O sea, los que quieran irse con Baal, ahí. Sí, eso fue Elías, que también era solito entre tantos. Sí. Y lo último que puede ser es que es posible que Aarón tenía una relación con Dios de segunda mano. Y lo que quiero decir con eso es como hay personas que tienen una relación con Dios a través de mami, o a través de papi, o a través de esta persona que tal persona le habla mucho de la palabra de Dios, tiene visiones, lo que sea, pero esa persona de verdad no tiene una conexión con Dios. Tiene una conexión con esa persona que tiene una conexión con Dios. Y es posible que Aarón, aún siendo el sacerdote, que su relación de Dios era más a través de Moisés que directo con Dios. Todas esas son posibilidades de por qué gente enseña falsas doctrinas. Ahora vamos a ver otras posibilidades. Vamos a ver otra posibilidad que es, yo diría que para mí es lo más obvio por qué gente enseña falsas doctrinas. Para mí, cuando vi esto en la Biblia, obvio. Y está en 2 de Pedro 2, 1 a 3. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. Y Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Está diciendo, no está diciendo, tal vez van a venir. Habrá falsos maestros entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y por avaricia. Y hay muchos. Todos los que predican el evangelio de la prosperidad, ¿por qué creen que lo hacen? Porque predican, siembra $1,000 en mi ministerio. Y lo dicen bien claro. Le dicen, siembra $1,000 en mi ministerio y Dios te va a bendecir. Dios te lo va a multiplicar 10, 100, tal vez hasta 1,000 veces. ¿Y quiénes prosperan? Esos predicadores prosperan. Hay unos predicadores que son multimillonarios, multimillonarios, de gente sembrando en sus ministerios. Y es pura avaricia. Y para mí, cuando yo leí eso, dice, obvio, esos son los predicadores
Sí, del Evangelio de la Prosperidad. Y sí vamos a hablar de eso, creo que en 2 semanas, vamos a hablar de eso una de esas semanas, un día. Pero eso no es nada de nuevo. Desde el tiempo de Pedro había gente haciendo eso, enseñando falsas doctrinas por esto. ¿Okay? ¿Cómo se ve en las iglesias eso? En eso de siembre tu semilla en mi ministerio y Dios te va a bendecir. Da una muy buena ofrenda. Hasta enseña que si quieres que Dios te sane, tienes que dar cierta ofrenda. ¿Y qué tanta bendición tú quieres? Entre más bendición tú quieres, más grande tu ofrenda tiene que ser. Que ligan la ofrenda con la bendición de Dios. ¿Okay? Eso se ve en muchas iglesias, muchísimas. El peligro, ellos mismos están vendiendo sus almas. Están ganando muchísimo dinero, pero están vendiendo sus almas y van al infierno al final. Y desafortunadamente los que creen y eso también. ¿Okay? Otra razón por la cual que enseña falsas doctrinas está otra vez en 2 de Pedro, ahora en capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le han dado os he escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Está hablando de maestros que tuercen las escrituras y dice porque son indoctos e inconstantes. ¿Qué es eso, indocto? ¿Qué es eso? ¿Puedo preguntar primero? Un indocto es uno que no tiene estudios, que no ha estudiado. ¿Quién está escribiendo esto? No, este es 2 de Pedro. ¿Y Pedro tenía estudios? Pedro era un pescador. Y él está hablando que estos son indoctos. Él era indocto. Él no tenía estudios. Lo que él estaba diciendo es que gente que no estudian la palabra. Aunque Pedro no tenía estudios, tenía 3 años y medio bajo el maestro. Okay. Aunque él no había ido a instituto bíblico o cómo se llama la escuela para los judíos de la ley, se me olvida cómo se llama. Bueno, la sinagoga es como el templo, pero había a estudiar el Torah y todo eso. Él no fue a eso. Él en ese aspecto era indocto, pero había estudiado con Jesús. Y lo que él estaba diciendo, los que no estudian la palabra y tienen que predicar, tuercen la palabra. Y desafortunadamente hay pastores que son indoctos cuando viene la palabra, que no estudian la palabra. Nosotros estábamos bajo un pastor así. Se notaba que él no estudiaba la palabra. Era claro, obvio. Era tan obvio que él no estudiaba la palabra. Y lo que estos hacen dependen más de sabiduría humana y conocimiento humano que la dirección del Espíritu de Dios y que la palabra de Dios. ¿Y esto cómo se ve en las iglesias? Pues un ejemplo, si un pastor dice algo como, y ella estaba en una iglesia así que ella me contó, yo no estaba en esa iglesia, fue antes de conocerla. Yo, ¿qué voy a enseñar de Apocalipsis? ¿Qué quiero yo saber de dragones y esto y lo otro? Y él nunca predicaba ni enseñaba del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es difícil.
¿Y qué necesita uno saber para poder enseñar de Apocalipsis? Uno tiene que buscar no solo la palabra, pero el Espíritu de Dios, porque hay muchas cosas ahí que son difíciles de entender. Y eso es lo que Pedro está diciendo, que algunas cosas que escribió Pablo son difíciles de entender. Lo que escribió Juan en Apocalipsis, hay muchas cosas ahí que son difíciles de entender. Y uno lo puede leer y, ¿qué es esto? ¡Wow! ¿Qué dragones y esto? ¿Lo que es esto? Y si uno no busca de Dios, no lo va a entender. Y si uno no quiere buscar de Dios y tiene que predicar, ¿qué va a predicar? También en la iglesia donde nosotros estábamos antes de venir aquí, también hay otras familias en nuestra iglesia que estaba ahí. Había una de las hermanas que ahora está aquí, que ella a veces enseñaba ahí. Y ella tuvo un sueño que tenía que enseñar en una reunión de mujeres. Y llegó y se le había olvidado su Biblia. Y va con la pastora, pastora, se me olvidó mi Biblia. Ah, no te preocupes, yo tengo la mía, puedo usar la mía. Ah, gracias, pastora. Agarra la Biblia, abra la Biblia, cada palabra está blanco. Ni una palabra escrita en toda la Biblia de la pastora. Y Dios le estaba diciendo, y ella entendió que Dios le estaba diciendo que la pastora y el pastor no tenían la palabra. Quizás no la querían rayar. No es que había palabras y que ellos no escribían. No había blanco, todo así estaba cada página. Era un libro blanco. Un libro totalmente blanco, nada. Y yo estaba en esa iglesia y el pastor siempre estaba diciendo, la Biblia dice esto que no decía. O que fulano decía esto y era mindano que lo decía. Es que se notaba que él no estudiaba la Biblia. Ay, era tan obvio. Era tan frustrante tener que yo traducirle cosas que yo sabía que no estaba bien. Ay. Me preguntó, ¿y dónde dicen eso libros? No, él dijo, la Biblia dice tal cosa. Él dijo, la Biblia dice, I said, the Bible says. Entonces dijo lo que dijo. Y yo sé que no dice eso. Yo sé que lo que él estaba diciendo estaba mal. Yo no lo podía decir. I'm sorry. I'm sorry. Yo no soy una de esas personas que no puedo con la confrontación. Yo sí puedo con la confrontación. Después que usted no está todavía al nivel. Y yo, así no dice. Es una epístola que todavía no I'm la sorry. Así no dice. I'm sorry. Y sí, era una situación incómoda. Pero yo no voy a decir la Biblia dice algo que yo sé que no dice. Porque fíjese que a mí me sucedió algo así, que un pastor estaba hablando ciertas cosas y se me ocurrió decir, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Y me dijo, siéntese hermano, usted no sabe nada. Pues así no me dijo ese pastor, pero... Porque dijo que un hijo de Dios debería de andar en carro de lujo. Un hijo de Dios en los mejores hoteles. Ah, él era de los... Un hijo de Dios, todo. Sí, él era de la prosperidad. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Yo lo que sé que dice que Jesús no tenía ni en qué recostarse. Sí. Jesús vino a hacerse humilde, pobre, a servir. Sí, no tenía ni dónde poner su cabeza. La Biblia habla que nosotros como hijos de Dios debemos andar mejor que el hijo de Dios. Y dijo, siéntese, usted no sabe nada todavía. Y aprende, cállese, aprende. Sí, aprende a callarse. Y la cosa es que esto no es nada de nuevo. Esto también estaba entre los judíos en ese tiempo y hasta el día de hoy. Hay personas judías que se han convertido a Cristo, que han dicho que antes de convertir en Cristo, cuando estaban en la sinagoga, nunca, pero nunca han oído de Isaías 53. No se hablaba de Isaías 53. ¿Sabe qué es Isaías 53? Es una profecía de la crucifixión del Mesías. Y ellos veían que en el Viejo Testamento hay profecía que el Mesías va a reinar con barra de hierro.
que va a venir al monte de Oliva y partirle en dos, que va a reinar para siempre, que nunca va a terminar su reino. Y aquí que lo van a matar, que los gentiles lo van a matar. No tiene, pero para un judío eso no tiene sentido. ¿Cómo es que él lo van a matar y él va a reinar para siempre? Parece imposible. Y pues no hablan de eso. ¿Por qué? Porque es difícil de entender. Es difícil de entender cómo es que el Mesías va a ser torturado hasta la muerte por los paganos y va a reinar para siempre. Y que él va a reinar también por encima de los gentiles y ellos lo van a matar. ¿Cómo? Como que no, parece no tener nada de sentido. Y no lo entienden y pues no hablan, no predican de eso, no enseñan de eso. Y por eso, cuando Jesús fue crucificado, los sacerdotes, los fariseos, todos ellos, no entendían que estábamos cumpliendo Isaías 53 en frente de sus ojos, porque no estudiaban eso, porque era difícil de entender. ¿Tú crees que Nicodemo llegó a entender eso? Me pregunto, porque él sí como que era, y me pregunto si él fue salvo o no, porque él sí fue a Jesús, pero también se quedó con los fariseos y como que, Tenía miedo de perder el puesto, sí, ¿no? y no sé si él de verdad fue con Jesús o si se quedó con los fariseos por el miedo. La verdad, yo me pregunto que si él fue salvo o no. Pero se nota que esto no es nada nuevo. Preguntas. Sí, esto no es nada nuevo. Desde el tiempo de Jesús y antes hasta el día de hoy, hay personas que son líderes en el templo, en la iglesia, tienen que enseñar, predicar, y cuando vienen a cosas difíciles en la Biblia, dicen, mejor no. Y entonces, ¿de dónde viene su revelación? Ellos tienen que inventar cosas, entonces dice cosas como, el Hijo de Dios tiene que andar en lujo y toda esta poca vergüenza, ¿verdad, hermano? Okay. Y pues, así se ve en las iglesias. Y los peligros, Jesús puede aparecer como hizo a todos ellos y uno ni siquiera los reconoce. Los sacerdotes y rabinos, fariseos, ni los reconocían. Y cuando él se estaba muriendo, ni se dieron cuenta que estaba cumpliendo Isaías 53 en frente de sus ojos. Y muchos no se arrepintieron. Y eso es un peligro, no buscar que Dios te ayude con las partes difíciles de la Biblia. Porque sí hay partes difíciles de la Biblia. Hay cosas que son difíciles de entender. Otro peligro es si uno no hace eso, no está dependiendo de Dios, y entonces pueden entrar falsas doctrinas, bien fácil. Y uno está vendiendo su alma, tal como los que predican el evangelio de la prosperidad, ellos están vendiendo sus almas por el dinero. Uno que no quiere estudiar y buscar de Dios por lo difícil, está vendiendo su alma por tener más tiempo mirando Netflix o tener más tiempo haciendo esto y lo otro y no meterse profundo en la Biblia y meterse en oración, por tener más tiempo y menos frustración tal vez, pero se están vendiendo las almas, igualmente como los que lo hacen por el dinero. ¿Okay? Y la última de hoy es otro motivo por que enseñan las falsas doctrinas, está en Jeremías 17. Jeremías 17, versos 5 y 6. Jeremías 17, versos 5 y 6. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Okay, esto parece que no dice nada de las falsas doctrinas, pero sí.
Dice que maldito el que confía en el hombre y que estará como en el desierto y no tendrá agua. Hablando espiritualmente, el agua es la palabra de Dios. Quiere decir que los que tienen que predicar, enseñar la Biblia y no confían en Dios, no van a tener la palabra. Literalmente van a tener una Biblia, pero van a ser como mi ex pastor, que la Biblia, aunque literalmente va a tener palabras escritas, para ellos no va a estar en blanco. Ellos no van a tener nada de revelación. Y entonces, si no tienen ninguna revelación de Dios, ¿qué van a predicar? Doctrinas de hombres. Y esto se ve en las iglesias. ¿Cómo esto se ve? Cuando hay predicadores que no quieren predicar lo difícil, cosas que a la gente no le guste. Y son como, a lo mejor como Aarón, que no quiere confrontación, o que tiene miedo, ay, si yo predico esto, esa familia se me va a ir con los diezmos. Y entonces, ¿cómo va a sostener la iglesia? ¿Cómo voy a sostener a mi familia? Y empiezan a depender más de eso que de Dios. Esto yo vi en una iglesia donde hemos estado en varias iglesias. Esta es otra iglesia, que era la iglesia satélite de la iglesia grande. Y en la iglesia satélite antes dependía de las ofrendas también de la iglesia grande. Si no tenía bastante para cubrir los gastos, la iglesia madre ayudaba. Entonces, el pastor de la iglesia madre les dijo a todos los satélites, ya no con eso. Ustedes con la ofrenda, los diezmos y ofrendas que entran ustedes, tienen que sustentar. Y si no tienen, no venga acá. Y el pastor se notó que eso le afectó al pastor. Y lo que se ve que la gente hace cuando no depende de Dios y tiene que ser pastor, depende más de programas. En vez de, él dijo, pues tengo que crecer la iglesia tiene que crecer para poder sostener todos los gastos. Y entonces, en vez de ir a buscar de Dios, a ir con los diáconos, los ancianos, vamos a ponerlos en oración, vamos a dedicar un tiempo a Dios, a buscar de Dios de cómo podemos crecer, cómo Dios puede traer crecimiento a la iglesia para poder sustentar. En vez de eso, ¿qué hizo, hermanita? Él empezó con el programa del G12. No sé si usted conoce G12. El G12, que es un programa que tiene muchas falsas doctrinas, tiene mucha de la prosperidad y la nueva era y otras cosas, pero catolicismo, muchas falsas doctrinas envueltas. Pero es básicamente que si tú te conviertes, tú tienes que buscar 12 otras personas para tu grupo en casa, tu célula, y cada uno de ellos tiene que buscar 12, etc. Pero envuelto en eso están muchas falsas doctrinas. ¿Okay? Nosotros le hablamos con esa preocupación que entre todo eso vienen muchas falsas doctrinas. ¿Qué dijo tu pastor? Tú no sabes, no, así no digo. No. Así no digo. Esto fue lo que dijo. Yo sé que eso se ha satanizado, pero, y a la verdad yo no me recuerdo qué dijo después del pero. Yo me recuerdo que él dijo, yo sé que eso se ha satanizado. Fue la palabra de él. De otras palabras, él sabe que Satanás se metió en todo eso, pero, y no me recuerdo lo que dijo el pero. Que la iglesia crezca y tener a la gente. Sí, algo de que no vamos a permitir que eso pase con nosotros, que no vamos a permitir que Satanás entre. Pero Eso tiene diferentes niveles también, ¿verdad? Es un poquito parecido a los mormones. ¿Estás escuchando que me dieron un CD de eso? No de sé. una persona que ya cuando está en un líder, o sea, la cosa se pone seria, ¿no? Va creciendo, Sí. o sea, la vaya subiendo de nivel. Sí, yo nunca he estado en una iglesia con eso, pero he oído de eso. Y yo sé que tiene.
También un CD de eso, un CD que Okay. quiero. Yo sé que es muy peligroso, Ujú. muy peligroso. Y pues lo que eso me dio a entender es que él estaba dependiendo más de ese programa que de Dios. Era obvio que en vez de buscar de Dios, que estaba dependiendo de ese programa para crecer la iglesia. Y pues nos fuimos. Y entonces también después fuimos a la iglesia de donde vinimos antes de esto, donde ese pastor se notaba que no estudiaba la Biblia. Él también tenía un programa que quería poner en la iglesia, que era de Billy Graham. Y yo no tengo nada en contra de Billy Graham. Yo creo que él era muy buen pastor, muy buen predicador, evangelista. Pero para crecer la iglesia, que invitara gente a la casa y viera este video con Billy Graham. Y era un programa. No era que estaban buscando de Dios, que pidiendo a Dios, Dios, como tú quieres, que si quieres que vayamos a evangelizar y vayamos aquí, ¿qué quiere Dios? No, vamos a hacer este programa. Y eso se nota cuando un pastor no está dependiendo de Dios. Y en esa iglesia estaban muchas falsas doctrinas. En la iglesia, la otra donde puso de G12, ya vimos que ya estaban entrando las falsas doctrinas también. Y nos fuimos. ¿Okay? Pues así se ve en las iglesias. Los peligros es que se abren a las falsas doctrinas. Y que el pastor o el que está encargado de eso también se está vendiendo el alma. Porque en vez de por dinero, aunque a lo mejor sí, porque suele venir la prosperidad como una de las falsas doctrinas, pero también por el no tener esa incertidumbre que tenemos cuando uno tiene que depender de Dios. Hay tiempos de incertidumbre, de ay, ¿qué vamos a hacer con Dios? Pero Dios contesta ya a veces, y eso es incómodo. Y pues para no pasar eso, se vende el alma y no vale la pena. Okay. Pues por eso la gente enseña falsas doctrinas, por avaricia, por no querer depender de Dios, por no querer estudiar lo difícil, por no querer tener confrontaciones con la gente, por temor a la gente. Ahora, ¿por qué la gente cree en las falsas doctrinas? Porque se acomoda con sus vidas probablemente. Porque si me dices una palabra dura que es la palabra, no la voy a hacer. Como que me lastima, me pega en la herida y no me gusta, tal vez. Exacto. La verdad es todos los mismos motivos. Los que creen en la prosperidad, ¿por qué? Porque en la avaricia. Los que, déjame decir, este fue un ejemplo mío, de uno que no dijo, que sabía que lo que estaba diciendo el pastor era falso, y no me lo dijo no sé si era temor al hombre o no confrontación, pero yo cuando primero me convertí y tenía unos meses y estaba estudiando para bautizarme en agua, el pastor que yo tenía, mi primer pastor, enseñó del púlpito que uno no podía ser bautizado en el Espíritu Santo hasta primero ser bautizado en el agua. Y supuestamente lo probó por la Biblia, por el eunuco que Felipe fue y le habló y entonces se bautizó en agua, que no fue bautizado en el Espíritu Santo antes. Ok, está bien. Entonces yo estoy ahí en la línea para bautizarme. El muchacho enfrente de mí hablando en lenguas. El detrás de mí hablando en lenguas. Un montón hablando en lenguas. Yo, pero ¿cómo es esto? Si el pastor dijo que uno no puede hablar en lenguas hasta después de bautizarse en agua. Y entonces cuando llegué a casa, yo hablé con mi mamá. En ese tiempo yo no hablaba de español. Mi español, entenderlo como que... Y pues ella me traducía. El pastor predicaba en español y ella me traducía al inglés. Pues ella fue la que me tradujo esa lección de lo que dijo el pastor. Y yo le dije, mamá, el pastor dijo que uno no puede hablar en lenguas hasta después de ser bautizado en agua. Y había un montón hablando en lenguas. ¿Sabe lo que me dijo mi mamá? Oh, yo sabía que eso no era cierto. Yo fui bautizado en el Espíritu Santo antes de ser bautizado en el agua. ¿Y por qué no me dijiste? Oh, no se contradice al pastor.
Por eso a veces hay gente que cree en falsas doctrinas, por el temor de contradecir al que lo está enseñando. O por no querer la confrontación o hasta temor. Y también a veces por el no querer estudiar. Como los indoctos, hay muchos cristianos que son indoctos cuando viene la palabra. Todo lo que saben es lo que enseña el pastor o los otros maestros bíblicos. Nada de lo que ellos estudian porque no estudian. Y el peligro de ser indocto en la palabra es que uno pierde el alma. Aunque esté escuchando a su pastor, si el pastor le lleva mal, uno no tiene excusa porque Dios dice que cada uno de nosotros tenemos que estudiar la Biblia por nosotros mismos. Yo he estado bajo pastores que han enseñado falsas doctrinas y yo sabía. Y pues, amén.